¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean bienvenidos una vez más a este espacio de pensamiento, de discusión y de exposición filosófica, ¿no? Espero que estén muy bien. Los invito antes de ver este video a que por favor se suscriban al canal, sigan la página en Facebook, recuerden que de una u otra forma, esta es el motivante para continuar con los programas. Si realmente les gusta, háganmelo saber. Bueno, el día de hoy nos encontramos para hablar de uno de los temas más polémicos tradicionalmente, desde que se tiene registro de las primeras civilizaciones, nos encontramos también con un registro sobre las religiones, pero tal vez ninguna religión ha tenido el impacto, por lo menos sobre Occidente, que ha tenido la religión cristiana. Entonces el día de hoy enfrentamos estas dos caras de la moneda, un debate tradicionalmente amplio sobre el cual se han dicho muchas cosas, en el que enfrentaremos algunos y solo algunos argumentos que podrían esbozarse como crítica al cristianismo o como defensa al cristianismo. Entonces es importante tener en cuenta que son solo algunos comentarios y que van a estar esbozados de forma muy general para, en caso de que ustedes quieran que profundice en alguno de ellos, pues me lo hacen saber. Bueno, para hacer, digamos, la contrapartida, a continuación lo que haremos es exponer un argumento de parte de cinco filósofos: Auguste Comte, Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Y a cada argumento en pro del ateísmo enfrentaremos un argumento sobre cómo podría responder el cristianismo a esto. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Primero que todo nos encontramos con Auguste Comte, filósofo que nace en 1798 y muere en 1857. Auguste Comte nos invita a reflexionar sobre el origen de la religión como un invento para buscarle respuestas que necesitamos para intentar comprender ese mundo en el que vivimos y la realidad en el que nos rodea, ¿no? Entonces la religión nace simplemente como un modo de explicación mítica de la realidad. Usualmente cuando nosotros hablamos de los mitos en el interior de la cultura cristiana, entonces está la religión cristiana, que es la respuesta verdadera, y los mitos de comunidades aborígenes, que eran formas de explicar el mundo pero estaban equivocadas. Entonces en este sentido Comte nos invita a pensar que la religión cristiana es otro mito creado para entender nuestra realidad. Y pues la conclusión a la que uno llega a través de este racionamiento es que los fenómenos naturales son regidos por la voluntad de los dioses. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando superaremos esta religión en el momento en el que la humanidad haya alcanzado el estadio positivo. Recordemos que Comte es el padre del positivismo, uno de los padres del positivismo. Él piensa que en el momento en que por fin podamos comprender la realidad que nos rodea desde el punto de vista científico, ya no van a ser necesarios los mitos. Y si los mitos ya no son necesarios, pues la religión tampoco lo será. Ahora bien, ¿qué le podría responder el pensamiento religioso al planteamiento positivista de Comte? No cabe duda que es un estúpido. Pues primero que todo habría que ubicar a Comte en su contexto. Son unos años en los que diferentes revoluciones del pensamiento plantean la idea de el progreso, ¿no? El progreso como una linealidad. La raza humana está constantemente mejorando. Pero lo cierto es que aún con el avance de la ciencia en el siglo XXI, el fenómeno de las religiones no ha desaparecido. Es más, es algo que se subestimó durante mucho tiempo, y en la época de la Guerra Fría se pensaba que las religiones iban a estar destinadas al fracaso.
hasta que la revolución iraní pone de nuevo la pregunta por los fenómenos teocráticos y la religiosidad de las sociedades en épocas de un avance científico y tecnológico como nunca antes se había dado. El crecimiento de los inventos, de los descubrimientos, nunca había sido tan amplio como lo es actualmente, pero asimismo asistimos una vez más al resurgimiento del poder religioso. Basta con ver el crecimiento de la religión musulmana, el crecimiento de las iglesias evangélicas y el sostenimiento del catolicismo y el cristianismo, ¿no? Que constituyen las grandes religiones. Pero bueno, ahora pasamos al señor Feuerbach, gran inspiración de Marx posteriormente, y quien nos va a plantear que nos inventamos la religión porque necesitamos la esperanza. ¿Y esperanza respecto a qué? Bueno, hemos hecho o hemos repetido constantemente que nosotros, los seres humanos, fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto en Dios se presentan las cualidades humanas como el conocimiento, los sentimientos, la voluntad, solo que se da en el grado de la perfección, ¿no? En el máximo grado. Entonces funciona para el hombre como una esperanza constante de que sus cualidades humanas pueden mejorarse constantemente e indefinidamente. No entendí. Mejor dicho, en otras palabras, Dios no es más que el nombre que nosotros como raza humana le hemos puesto a esa expresión de la esperanza por perfeccionar indefinidamente nuestras facultades. ¿Y cuándo superaremos la religión? Si para Comte la superaremos cuando la ciencia haya cerrado las preguntas sobre aquello que nos rodea. Para Feuerbach superaremos la religión cuando logremos desarrollar nuestras capacidades humanas o podamos entender que podamos mejorar sin la necesidad de estar anclados a la idea de un Dios inexistente. Ay, ahora ya entendí. ¿Cómo le respondería la religión a Feuerbach? Bueno, podría plantearse que no es muy claro cómo podemos mantener la esperanza por fuera de la imagen de Dios o de la figura de Dios, porque las esperanzas que se construyen únicamente a partir de una experiencia terrenal están constantemente enfrentadas al fracaso y a la desilusión, ¿no? Entonces, claro, digamos, podríamos plantearnos que creer en Dios es una forma de debilidad, pero realmente es una ventaja, porque si bien esa esperanza de guía en Dios exige un constante perfeccionamiento moral, lo cierto es que el creyente sabe que ninguna injusticia de este mundo puede destruir la esperanza de que en Dios todo será mejor. Entonces se enfrenta de esta forma la necesidad de una esperanza que no se caiga, ¿no? Y digamos que esa esperanza terrenal posteriormente daría como cabida al existencialismo y precisamente al hecho de sentir que en una vida puramente terrenal no hay esperanzas realmente. Y así pues pasamos a uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, el señor Karl Marx. Vivió entre los años de 1818 a 1883 y es un personaje que definitivamente ha sido constantemente malinterpretado, constantemente llenado de prejuicios, ignorado por varios sectores, pero que es sin duda alguna un faro de inteligencia tremendo. Entonces, ¿qué nos va a decir Marx? Marx nos dice que nos inventamos la religión porque necesitamos consolarnos de todas esas injusticias que en este mundo azotan, digamos, a los seres humanos y nos garantiza un más allá en el que la justicia será perfecta y constante. Pensémoslo en el diario, ¿no? Usted se levanta un lunes por la mañana, dice, bueno, 7 de la mañana, otro día a trabajar, vamos, con toda la energía, tengo que trabajar hasta las 5 de la tarde, no me pagan bien, mi jefe me explota,
debo el arriendo, no tengo con qué comprar el mercado, pero bueno, no importa, el domingo voy a ir a misa y voy a poner mi vida en las manos del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema que ve Marx ahí? Que el problema está en que si la justicia está garantizada en el más allá, en la vida de los cielos, ¿para qué luchar por la justicia en la vida terrenal? Entonces, en últimas, la religión está sirviendo como medio de explotación del hombre, ya que lo está disuadiendo de la religión que Marx considera moralmente necesaria. Es famosísima la frase de Marx que la religión es el opio del pueblo. Digamos que es una frase que también ha sido interpretada de una manera muy superficial, pero que definitivamente tiene en el fondo que si el opio como droga calma los dolores, en el fondo también crea cierta dependencia y nos desapega de nuestra comprensión material de la realidad. ¿Cuándo superaremos entonces la religión según Marx? Cuando la instauración de una sociedad realmente justa, eh, mediante una crítica filosófica a ese orden vigente que tenemos hoy en día y que lleve por fin a una revolución proletaria, que era el sueño de Marx, de esa forma, luchando por la justicia de este mundo, dejaremos de necesitar pañitos de agua tibia para una justicia en otro mundo. ¿Qué le podría responder la religión a Marx? Bueno, la religión no es simplemente una herramienta en favor de la opresión, sino que también puede ser una herramienta en favor de la justicia. Y aquí podríamos nombrar todo lo que constituyó la teología de la liberación, precisamente en días donde estamos celebrando la muerte del cura colombiano Camilo Torres, el cura guerrillero. La religión tiene como función denunciar la injusticia y Dios en ese sentido no desoye los lamentos del oprimido y contribuiría a la búsqueda por la justicia terrenal, ¿no? Entonces enfrentamos estas dos perspectivas del papel que juega la religión en la lucha por la justicia de la sociedad. Bueno, pasamos ahora al roster de este top de pensadores ateos. El señor Friedrich Nietzsche, muchos de ustedes lo tendrán referenciado por la famosa frase Dios ha muerto, ¿no? Y de ahí uno piensa como, no, Nietzsche escribió al anticristo, mejor dicho, su objetivo filosófico era destruir la religión. Y pues sí, pero no, digamos que la interpretación nietzscheana es más una crítica al platonismo que le permite instaurar su filosofía, que se conoce como el vitalismo por su aceptación sobre la vida. Y si Platón se equivocó, digamos, desde el punto de vista de Nietzsche, pues de ahí derivan también, especialmente la religión cristiana, ¿no? Él dice que el cristianismo no es más que un platonismo barato. Eh, ¿Por qué? Bueno, él dice básicamente nos inventamos la religión porque necesitamos restaurar un orgullo herido. Es decir, el hombre excelente es un hombre ateo porque no espera una otra vida, no deja de valorar su materialidad, su vida en un mundo sensible por otro mundo, porque sencillamente no hay otro mundo. El hombre excelente confía en sus propias fuerzas para afrontar los desafíos de la vida, pero el problema es que la mayoría, que son los mediocres, es decir, los que creen en este esquema platonista, se inventan la religión para convertir en valores supremos esos que los excelentes, los hombres excelentes deberían repudiar. De ahí viene, digamos, su idea de la transvaloración, pero bueno, eso nos tomaría más tiempo profundizarlo. ¿Cuándo superaremos la religión entonces? Cuando asumamos la vida desde la moral del superhombre o de los hombres excelentes. La transvaloración.
Hay quien me llama loco. ¿Y por qué? Porque me atreví a soñar con mi propia raza de monstruos atómicos, superhombres con cuerpos octagonales que succionan la sangre. Aquí la religión podría responderle a Nietzsche que no es verdad que el ideal de una vida religiosa esté necesariamente ligada a hombres débiles o hombres cobardes, sino que todo lo contrario, hace falta un enorme valor para renunciar a lo terrenal y testimoniar de esta forma el amor de Dios, ¿no? Em, Puede que incluso el hombre se aleje de Dios por el temor de Dios y tal vez porque él considera que no es capaz de asumir los retos que incluye la vida cristiana. Entonces, doblando la pregunta sería, ¿no será el ateo más bien el cobarde por no querer asumir la existencia de un poder al que está irremediablemente sometido? Digamos que aquí hay una lucha de orgullos, ¿no? ¿Quién es el cobarde? ¿El que inventa otros mundos o el que busca negarlos? Bueno, en nuestro último lugar nos encontramos con el padre del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud. Y en sus estudios sobre la clínica, pues Sigmund Freud nos va a decir que hemos inventado la religión, en esencia porque la vida es una experiencia dura, de enfermedad, envejecimiento, sufrimiento, muerte, dolor. Y en una época en la que el ser humano y la medicina, Freud vive de 1856 a 1939, en una época en que la medicina está buscando solucionar los dolores físicos del hombre, el psicoanálisis está buscando cómo tramitar los dolores espirituales, que digamos son los dolores del subconsciente, del inconsciente. Entonces, ante ese sufrimiento que significa la vida, pues la religión es un analgésico para sobrellevarla. Nos inventamos un Padre Celestial que nos cuida para siempre y toda esta figura del padre y la madre, ustedes tal vez entiendan todas las implicaciones que tenía en la filosofía de Freud y en su teoría psicoanalítica. Entonces, ¿cuándo superaremos la religión? Pues cuando superemos también esa neurosis de inventarse un padre que nos cuida, que nos protege y asumamos la vida como lo que realmente es, como algo difícil. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Y qué le podría responder la religión al señor Sigmund Freud? Bueno, si la religión fuese únicamente un consuelo, no habría posibilidad de condenación ni de angustia ante el pecado, la idea del infierno, que está presente casi que en todas las religiones, como el inframundo, como el infierno, como, mejor dicho, cada religión le tiene su nombre. Si la religión fuese realmente únicamente un analgésico, pues no cabría en ella la posibilidad del dolor y el sufrimiento. Eh, pero bueno, ¿con quién nos quedamos? ¿Con los positivistas, materialistas, vitalistas, psicoanalistas que nos plantean que la religión ha atrasado o ha limitado las potencialidades del ser humano? ¿O con las respuestas de la religión sobre cómo ella ha contribuido o ayudado al ser humano? ¿Con qué carta nos quedamos entonces, compañeros y compañeras? ¿Es la religión solo un consuelo? ¿También sirve para atemorizar? ¿Es ayuda? ¿Es dolor? Bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier comentario, por favor, háganlo abajito y si no a través de la página de Facebook. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse al canal. Cuando lleguemos a los 200 seguidores en la página de Facebook, subiré un nuevo video. Entonces, hasta la próxima. No olviden suscríbanse, comenten, denle like. Y nos vemos pronto. Saludos a todos, todas y todas.